Comenzamos con el tema principal de hoy. En cuanto vean el general que presenta nuestro plató, si no han visto nuestro sumario van a entender perfectamente de qué es lo que vamos a hablar con nuestro amigo y periodista José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Aquí tenemos unas dos amigas y son... aquí dos amigos. Sí, son conocidas, aquellas dos primeras, ¿verdad? Muñecas malditas en cualquier caso, ¿verdad? Los dos primeras perteneciendo a la película Annabelle. Yo he de decir que tenemos una primera, que es esa muñeca de trapo, que es la original, es realmente la Annabelle, que es de la que vamos a hablar ahora. Que además es original, la puedes... Sí. Toma, enseña la pantalla, enseña digamos, el sello de calidad de la muñeca que lo tiene en la pierna, pues sí, en el zapato. Porque hay muchas copias, se venden muchas reproducciones de ellas, pero las auténticas Raggedy Ann lo que llevan es un sello. Ahí está, ahí se ve. Que lo llevan bordado. Y bueno, esta he de decir que se corresponde con la muñeca Annabelle que realmente les regalan a las chicas protagonistas de la película, que cuenta los fenómenos paranormales en torno a la muñeca, y era un modelo así, es decir, era la típica muñeca Raggedy Ann, que fue muy famosa en los Estados Unidos, se vendieron muchísimas unidades entre 1960 y 1970, y una de ellas, bueno, pues es la que centra el eje y el protagonismo de quizás a día de hoy la muñeca más encantada en cuanto a lo que cine y televisión respecta. Y luego está la versión cinematográfica, la versión cinematográfica, que era una muñeca que imitaba lo que eran los rasgos humanos, ¿verdad? Más dura de facciones. Terrorífica. Terrorífica, todo lo contrario a este modelo, que es adorable, ¿no? Sí, sí, efectivamente, con sus pelos rojos, todas tenían esa característica, ¿no? Estaba hecha, y están hechas en este caso de lana. Es muy curioso porque, fíjate que cuando hablamos de las Raggedy Ann, estamos hablando de una muñeca que de hecho en Estados Unidos tienen la categoría de casi de ser un muñeco de culto, un objeto de culto, por la cantidad que implicó. Hubo incluso una serie de dibujos animados que la protagonizaban muñecas de este tipo, las Raggedy Ann. Es decir, estamos hablando de parte de la cultura norteamericana, y nosotros pues hoy vamos a hablar de ella como una muñeca, en este caso, que tiene mucho que contarnos, que tiene mucho que decirnos. Y aquí nos va a acompañar toda la noche. Y luego estas dos, una primera muñeca que es de Huelva, tiene una historia larga de contar, pero las personas que tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia no la quieren ni ver, no quieren ni acordarse de ella, porque provocó un incidente bastante importante con uno de los hijos del matrimonio, una niña, y a partir de ahí, bueno, pues a mí incluso me la facilita, me la hacen llegar. Lo único que me pedían era que no la sacara de la caja, no la saques de la caja. Y luego tenemos el mono, el típico mono, sí, de la novela de Stephen King, que se le antojó a un señor de Sevilla, tiene bastantes años, como podemos ver, además el típico juguete casi, también de coleccionista, pero que también tiene una curiosa historia que tiene que ver con eso. Con los platillos. Con los platillos, ¿no? Como si fuera precisamente el objeto de esa película. Objetos malditos que tienen forma, apariencia inocente, pero que fíjate que tras una apariencia inocente se puede esconder mucho más de lo que creemos. Se puede esconder todo un juego de hechos paranormales que a la familia que le toque vivirlo, inicialmente puede que no sepan el porqué, que no sepan la razón, ¿no? ¿Por qué nos está ocurriendo esto a nosotros? Claro. Pero realmente es que han introducido o un elemento nuevo, como puede ser un juguete, o puede ser que ese juguete realmente esté maldito. Bueno, y el kit de la cuestión, la pregunta clave, ¿cómo puede estar, no te voy a decir un juguete, sino un objeto, cómo puede estar maldecido? ¿De qué manera? Normalmente aquí lo que se obedecen es a efectos de la impregnación psíquica, energía psíquica. Los parapsicólogos te podrían hablar de esto largo y tendido, pero básicamente lo que nos habla es que cuando, por ejemplo, uno de estos objetos ha estado en posesión normalmente de un niño, aunque bueno, también hay adultos que les gustan los juguetes, los peluches, ¿no? Que es una cosa que tampoco... Y en torno a ese objeto y ese niño, el niño crea un vínculo con el objeto,
evidentemente es de un ser humano a un objeto que es inanimado. Ahí esa energía residual sí va anidando en ese objeto. De forma que cuando la persona muere, puedes tener primero lo que es una carga psíquica importante dentro de uno de ellos, que puede manifestar lo que son fenómenos de corte inexplicable catalogados de menores. Ahora si quieres te explico la diferencia que hay. O también podemos estar ante un hecho luctuoso en el que un espíritu venga a poseer ese objeto. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto hay ocasiones en las que no tiene por qué ser un muñeco. Yo te podría contar un caso en Sevilla, en la calle Cabeza del Rey Don Pedro, de un matrimonio que, bueno, tienen un hijo recién nacido. Tú sabes, lo típico, organizan la casa, una casa de 3 plantas, y en la última planta, que es donde está, bueno, la dejan para que el crío lo tenga, una habitación más soleada, hasta ahí todo normal. Hay un momento en el que el marido, un directivo de una marca de coche, él coge y un jueves, que no tenía que ir al trabajo, va al jueves. El Cabeza del Rey Don Pedro a la calle Feria tampoco es que haya demasiado. Va al jueves y ve en un vendedor de muebles, ve una cuna. Y la cuna, oye, se le antoja. Dice que yo me la llevo. Se la lleva a su casa, la monta. Cuando va a colarlo por el hueco de la escalera para subirlo a la 3ª planta, se da cuenta que no entra por ese hueco de la escalera, con lo cual está obligado a desmontarla y a montarla arriba. La montan, le ponen el aparatito este típico, que es el comunicador para saber cuándo llora, cuándo no. Dejan al niño, pasan los días y uno de esos días se encuentra, mientras que ella está cocinando, que por el comunicador lo sienta al niño llorar. Esto viene muy al hilo de lo que es un objeto maldito, como ejemplo, una historia real. La señora sube cuando llega el chiquillo dormido, un bebé, imagínate, dormido, cuando un crío duerme. Bueno, vuelve a bajar, sigue haciendo sus tareas, vuelve el niño a llorar. Sube de nuevo, las mismas condiciones. Ya piensa interferencias en el aparato, mal funcionamiento. Y hay un momento en el que escucha al niño llorar, pero fuerte. Se da la vuelta y justamente detrás suya estaba la cuna y el niño. El problema, que la cuna no cabía por el hueco de la escalera. Segundo, ¿y quién ha bajado al niño allí? Bueno, te puedes imaginar que la señora llama en este caso al marido, el marido deja las instalaciones donde él trabaja en San Jerónimo, llega, desmonta la cuna y la deja en un contenedor. Y hablando de todo esto, digo, pues mira, lo suyo era que un poco te informes de dónde viene esa cuna, porque evidentemente hay algo. Y se informó. El señor acude otro jueves y le cuentan que realmente tiene una historia trágica. La familia que tenía anteriormente, los muebles en general de esa casa, pues tienen un bebé, muere por desgracia de muerte súbita. La esposa, en este caso la madre del crío, entra en una depresión y se suicida. Y todo eso lo que hace que es cargar a la cuna. De forma que es una forma de impregnación psíquica que ha marcado ese objeto y que evidentemente el detonante, la espoleta, digamos, que genera que ese fenómeno surja, es colocar nuevamente a un niño que le proporciona esa vida, esa energía vital. Pues con estos objetos ocurren exactamente lo mismo. Una cosa es el fenómeno de impregnación psíquica y otra cosa la posesión. La posesión es cuando un supuesto espíritu, un supuesto fantasma, lo que hace es habitar dentro de un objeto, dentro de, en este caso, una muñeca. A partir de ahí, pues mientras que en el primero de los casos, cuando hay una impregnación psíquica, simplemente te va a generar un malestar o te va a generar una negatividad potencial en tu vida, tenemos el caso contrario, que es cuando un objeto está poseído, hay una interacción contigo. Te puede generar que te desaparezcan las cosas en casa, generar un fenómeno de sombra, escuchar ruidos, y realmente lo está generando ese objeto,
que normalmente, también he de decirte, que no son muñecos, sino que suelen ser joyas que pasan en herencia de una generación a otra. Habrás visto alguna vez los típicos camafeos. Los camafeos tienen un montón de historias extrañas detrás de ellos, pero sobre todo anillos, medallas, son los que cuantitativamente tenemos etiquetados más casos de objetos poseídos. Y bueno, objetos poseídos que tenemos aquí, como bien mencionábamos antes, varios. En cuanto a la muñeca Annabelle, que yo creo que es la más reconocida, la más reconocible, que se han hecho películas sobre ella, que lo tienen en su museo los Warren, y que ya hemos dicho que bueno, eso es se crea para la película, ¿no? Para que dé más miedo, que sea más terrorífica. La original, ¿qué tipo de encantamiento tiene? Es una historia, la historia es muy impactante porque además es de las que está tipificada dentro del Museo de los Warren. Hoy quien quiera ver a la Annabelle real, lo único que tiene que echar en las mismas redes sociales o en internet hay muchas imágenes. Los Warren, sabes que tenían un museo de lo maldito, de hecho aquí hemos hecho un programa sobre ello, el Museo de lo Extraordinario de los Warren, y ahí iban metiendo todos los objetos que de alguna forma tenían algún tipo de encantamiento, algún tipo de maleficio, que estaban simplemente malditos. Quien lo quiera ver, Connecticut, que es precisamente donde está. Pero la historia de Annabelle es curiosa porque una señora, su hija se va a estudiar enfermería, se va fuera de la ciudad, y un poco como regalo para que se acuerde de su casa, de sus raíces, le regala una muñeca, la muñeca Annabelle. La chica le hace ilusión a aquel regalo, imagínate, una muñeca que tu madre te ha comprado con ese cariño. Bueno, pues ella directamente lo que hace es, cuando está en esa casa que compartía con una amiga, la típica compañera de piso de universidad, pues lo que hace es que la coloca en lo alto de la cama. Bien, hasta ahí bien. Ella, Donna, que se llamaba la chica, notaba que cuando llegaba a casa la muñeca estaba cambiada de sitio. A lo mejor la dejaba sobre la cama y en lugar de estar en la cama se encontraba que estaba sentada en un sofá que tenía la vera, o aparecía en la habitación de la compañera de piso, o aparecía sentada en el saloncito que tenían. Claro, Donna pensaba que era la amiga, que por algún motivo la había cogido, la había soltado en otro sitio. Lo que pensaríamos todos. Totalmente. Y la amiga pensaba que era la Donna, la propia Donna, la que lo hacía. Y una por otra, ninguna hablaba de este problema, que tampoco lo consideraban un problema, porque tú imagínate, si aquí ocurriera eso, tú pensarías que es cualquiera de tus compañeros. El problema es que nadie iba a pensar que de una investigación te has traído un fantasma aquí. Por ejemplo, ¿no? Ya te veo tocando madera ya mismo. Pero la cosa es que comienza eso es una primera fase. Digamos que eso es una especie de crisálida, ¿no? Donde los fenómenos empiezan por pequeños detallitos. Hoy te cambia una cosa de sitio, o la muñeca aparece cambiada de sitio. Detalles que pueden pasar desapercibidos porque no hay una interacción. ¿Qué pasa cuando interactúa el fenómeno contigo? Ahí sí te tienes que empezar a preocupar. Porque lo que empiezan a notar ellas es que cuando llegan de las clases a la casa, hay post-it. Típicas notas, ayúdame, ayuda a Lou. Eso al principio, quien nos esté viendo en este momento, cuando decimos aquello de ayudar a Lou, pues bueno, un nombre cualquiera. Lou era el novio de Donna, se llamaba así, y no creían estas cosas. Pero se iba encontrando la muñeca cambiada de sitio y ya con post-it, ya con notas. Un día el novio de Donna se queda en casa, se queda dormido y sueña que algo le está ahogando, algo lo está asfixiando. Cuando despierta, sobresaltado, la muñeca la tiene casi encima y como si realmente hubiera provocado esa sensación de tanto agobio, ¿verdad? Mira, hay un momento en el que expresa que realmente a él la muñeca no le gusta, que le da mala sensación, que había que deshacerse de ella, y lo hacen. La llegan a llevar al contenedor, siguen haciendo su vida y cuando cae la noche, la puerta.
se asoman por la típica mirilla, no hay nadie, abren la puerta, a ambos lados nada, pero cuando miran abajo la muñeca sentadita en el suelo. No puede ser. Cogen de nuevo la muñeca, la vuelven a llevar al contenedor. Cuando suben, abren la puerta, Donna se va a su habitación, la muñeca sobre la cama. Con lo que la muñeca, en cierta forma, lo que te estaba diciendo era, bueno, que quería por algún motivo estar allí. Ten en cuenta que cuando una muñeca está poseída, lo que busca es un cuerpo que poseer. Claro. Es decir, está poseyendo un objeto inanimado, lo que quiere poseer es a una persona. Y con esas, pues claro, lo que hacen es que llaman al matrimonio Warren. El matrimonio Warren se persona en la casa, llaman también a un sacerdote. El sacerdote primero trata de hacer un tipo de conjuro, un tipo de exorcismo. Claro, exorcizar a un muñeco es complicado. Y llega un momento en el que los Warren directamente, porque el sacerdote llega a tener incluso un accidente de tráfico, pues deciden que la muñeca era mejor que se la llevaran ellos, y con ellas pues comienza casi ese ciclo de coleccionismo de objetos extraños que hoy están teniendo, y que quizás la joya de la corona sea esa muñeca que está en una vitrina. La vitrina está cerrada con llave, y ahí permanece hasta el año pasado, creo que la sacaron con un cambio que hubo, y se dijo que la muñeca se había escapado y demás, pero no se había escapado, simplemente había sufrido un traslado. Pero la historia de la muñeca de Annabelle, quizás la muñeca más conocida, más que da más miedo, evidentemente, la que tenemos, que es una copia, es una reproducción, pero que de alguna forma, fíjate tú, a dónde llegan. ¿Qué era lo que le estaba pasando a la muñeca? Pues se determinó, a través de las diferentes pruebas que se hicieron, que la muñeca había sido poseída por el espíritu de una niña que se llamaba Annabelle Higgins, que tenía 7 años, que había muerto, y que esa Annabelle Higgins, era la que había tomado el cuerpo de esa muñeca, y por eso se le llama a la muñeca Annabelle. Bueno, aparte de todas las cosas que has ido contando, que algunas, lo lógico es pensar que tu compañero es el que te está haciendo esa broma, ¿no? Pero que otras cosas, como lo de tirarlo a la basura y volver a tu habitación y que esté, eso ya te rompe todos los esquemas. No sé si con estas dos historias que vienen mucho más de nuestra tierra, que es mucho más palpable, mucho más real, porque lo tenemos aquí y porque son reales, son muñecos reales, da aún más miedo. No sé con cuál de los dos quieres empezar. Pues mira, podemos empezar con esta muñeca. Esta muñeca es muy curiosa. ¿Tiene nombre, José Manuel? No, no tiene nombre. A mí lo único que me dijeron era que no la sacara. ¿Y tú la vas a sacar? Que no la sacara nunca. Pero esta muñeca es muy curiosa. Y la saca aquí en zona oculta, ¿eh? Hombre, claro, por si tiene que pasar algo que pasa aquí. Porque esta muñeca tiene incluso, fíjate, tiene una peana. Ajá. Tiene... No sé si se observa, pero, o sea, está el plástico ya... Sí, está amarillento. Si la tocas, además, metálica, es como de cerámica. Y la muñeca realmente, lo que tiene un problema, con nosotros se comunica una persona que era de Huelva, y esta persona lo que nos viene a decir es que tiene un problema en casa. Habíamos tocado, en este caso, en la radio, en Canal Sur, habíamos tocado todo este tema, y hay un momento en el que esta familia me dicen que tienen un problema, que habían escuchado el programa sobre muñecos malditos, una sección realmente, en la radio, y que ellos querían contarme su historia. Yo lo acepto, pero la sorpresa es que cuando estamos en contacto y demás me piden la dirección y me mandan la muñeca. Yo, claro, vieron en ti prácticamente el matrimonio de los Warren o algo parecido. Algo así, ¿no? Entonces, cuando yo vi la muñeca, realmente es una muñeca inocente que lo que viene a ocupar es... ¿Una cuarta? Una cuarta, no tiene más. Y la muñeca, ellos me cuentan que se mudan a la calle Méndez Núñez, en Huelva. Quien conozca Huelva sabe dónde está en la zona centro. Y llevaban buscando una vivienda, deciden mudarse de una zona más periférica
de lo que es precisamente Huelva, donde vivían una casita adosada a un sitio más céntrico, y encuentran una casa que realmente les satisfacía. Ellos lo compran, le enseñan el piso inicialmente vacío, bien, distribuyen todo, ven cómo quieren la casa y demás, y cuando ya por fin la tienen, y bueno, van a enseñarle a la hija, una hija pequeña que tenía, con 8 años, le van a enseñar la casa, cuando entra en la habitación que va a ser suya, se encuentra que hay una cajita con una muñeca. Claro, la chiquilla lo que piensa es que los padres, para darle la sorpresa, le han comprado una muñeca, no muy grande, porque además esto para una niña de 8 años sí está en la mano y demás, está bien. La niña se pone muy contenta, el padre mira en este caso a la madre así con sorpresa, con indecisión, como diciendo, ¿has sido tú? Y la mujer hace lo mismo con él, ¿has sido tú? Resulta que ninguno de los dos. Bueno, amueblan la casa y demás, la muñeca tiene un lugar preferencial, no la habían sacado de la caja, de hecho tú has visto que yo la he sacado ahora contigo. Yo te puedo garantizar que en mi casa, por ejemplo, no ha salido la muñeca de dentro, es decir, permanece en su cajita, y empiezan los problemas. La primera noche no pasa nada, pero la segunda noche que está la cría acostada, sobre las 3:30 de la mañana, ellos siempre además lo tienen muy grabado porque el programa nuestro acaba a las 3 de la mañana, y ellos ¿qué hacen? Que mientras que coge el sueño no coge uno de los dos, le da un poquito más tiempo, ¿no? Empieza a llorar la niña. Acuden al cuarto, ¿qué te pasa? No, que la muñeca me ha arañado las piernas. Muñeca, te ha arañado las piernas. Le mira las piernas a la chiquilla. Era verano, efectivamente, las piernas tenían como unas marquitas, como si tuviera arañado un gato. Digamos, unas marcas muy pequeñas, muy milimétricas. No atienden en principio a la cría, piensan que puede ser ella que se ha rascado, Claro. Pero lo cierto es que la muñeca, para colmo, seguía dentro de su caja. Le dicen, no ha podido ser, Ana, no ha podido ser la muñeca, porque la muñeca está en su caja, no, es que se ha metido dentro. Bueno, ya eso fue el colmo, ya eso los padres piensan, mira, esto es mentira, se querrá venir con nosotros a la cama. Parece prácticamente una historia sacada de Disney, ¿no? De Pixar, sí, ¿no? De sí. Toy Story, vamos. Totalmente. Siguiente noche, vuelta a lo mismo. La cría empieza a llorar, los padres acuden. ¿Qué es lo que te pasa? No, la muñeca que me ha arañado. Esta vez sí se encuentran la muñeca fuera de la caja. Al padre le extraña, lo que hace es que la vuelve a meter dentro y la pone en un altillo. Un altillo a aproximadamente 1,80 m, 1,90 m del suelo. Que la niña no llega. La niña no llega. Con estos detalles lo que te quiero es un poco hacer ver precisamente eso. La niña nuevamente se queda más tranquila, pasa la noche, hay 2 o 3 noches en las que no hay problema, pero nuevamente la muñeca hace de la suya. Una noche vuelve a llorar esta cría, vuelven a acudir los padres al cuarto, la niña diciendo que la muñeca la había arañado y que la muñeca se había subido a la mesilla, la estaba mirando. Cuando tienen la oportunidad de ver, la muñeca estaba en el suelo. Claro, la muñeca en el suelo, pero ¿quién ha bajado la muñeca del altillo? Es que ese es el problema. Ahí sí empiezan a sentir lo que es miedo, ¿no? Un segundito, José Manuel. Después vamos a intentar saber quién baja o si se baja sola la muñeca de ese altillo, pero lo vamos a hacer tras una pequeña pausa publicitaria. Muñecas malditas aquí en Zona Oculta. Recordamos, objetos malditos, muñeca, el padre la sube al altillo y esa muñeca... Esa muñeca empieza a ser de la suya, porque en la casa empiezan a ocurrir hechos extraños. Empiezan a escucharse voces por el pasillo, una casa bastante amplia, hay que decirlo, un piso bastante amplio, y lo que ellos escuchaban eran como, primero eran carreritas, eran como pisadas. Mascotas no tenían, luego tenía que ser, por fuerza tenía que ser su hija. Que eso de las mascotas, que tú y yo tenemos mascotas, todos los ruidos se los achacamos a la mascota. Todos. Al menos yo.
Y es muy curioso cuando se escucha un ruido y miras que está tu mascota a tus pies en la cama y dices tú, vaya que no ha sido lo que yo esperaba. Tengo gato, tengo gata. Gata. Y yo sé que tú tienes varias y yo siempre se la achaco a la mía y cuando está allí digo, entonces no sé qué es lo que ha sido. O cuando, por ejemplo, yo tengo 3 y estás tranquilamente acostado, si tienes la costumbre en los animales de dormir contigo, se suelen poner los pies. Y es muy curioso cuando los 3 alzan la cabeza, las orejas de punta y empiezan a mirar a la puerta. Correcto. Tú dices, que abran la puerta. Que abran la puerta que yo no veo. No sé si a ti te pasa, pero cuando... Esto sería otro grandísimo tema para Zona Oculta, este sexto sentido de los animales. Apúntalo. Cuando volvemos de una investigación de las que hacemos en Zona Oculta, yo no sé si te pasa, pero a mí, mis gatos, les cuesta trabajo acercarse, ¿eh? Pues no me he fijado yo. Tú fíjate. No me he fijado. Porque vamos con un poco de carga negativa y los animales los repelen un poco. Es cuando ya ha pasado un rato y demás, cuando se comienzan a acercar. Ellos no tenían mascotas. No tenían mascotas. Con lo cual, arriba, ellos tenían la última planta. Arriba lo que había era una azotea. Tampoco es que arriba pudiera haber nada. Claro. Piensan que en la hija... Van al dormitorio, tratan de ver a la cría está dormida y además, yo muchas veces lo digo, como normalmente arropan los padres, que pareces que eres la momia de Tutankamón, vamos, estás ahí que no te puedes mover, pues la cría estaba súper atada a la cama, pero aquellos ruiditos se escuchaban. Bueno, no quieren prestarle atención, van pasando los días, los fenómenos hay veces que iban por pico, es decir, hay veces que sí había hechos más extraños, hechos menos extraños. En otra ocasión incluso la hija se queja de la muñeca, nuevamente. A la muñeca le llega a ser el padre una vitrina de cristal, incluso meterla dentro, que eran las veces que estuvo precisamente fuera de la caja. En este pie que yo le he puesto, era la única vez que ha estado fuera, ¿no? Pero la vitrina tenía como un cierre. Y aún así la muñeca parecía movida. Una noche es muy curioso porque ellos se acuestan, la hija se despierta y se acuesta con ellos y serían las 12 y pico de la noche, 12 y media de la noche, una hora prudencial, que cualquiera de nosotros puede estar despierto. Empiezan a sentir ruidos en el pasillo, y encenderse las luces del piso. Cuando llegan a la zona del salón, lo único que se encuentran son las luces encendidas y la muñeca precisamente en el salón sentada. Claro, ya llega un momento en el que a ellos les extraña tanto que preguntan a la inmobiliaria: oye, ¿ustedes dejasteis olvidada una muñeca por casualidad? ¿O alguien a las que le habéis enseñado el piso os ha dicho si os habéis encontrado una muñeca o algo? No, la verdad es que no. ¿Por qué? No, es que nos hemos encontrado una muñeca y desde entonces vienen a ocurrir hechos extraños. ¿Me podéis dar la dirección del antiguo propietario? No. Está dentro de lo que es la ley de protección de datos. Pero le podemos preguntar. Hombre, hacerme la gestión. Y los antiguos propietarios, pues simplemente, y aquí viene la historia, ellos cuando les dicen el tema de la muñeca, dicen que sí, que la muñeca la han dejado ellos allí, pero que no quieren saber nada de ella. Al parecer, cuando ellos compran el piso, que era también una segunda vivienda, pues se encuentran a esta muñeca. La muñeca había pertenecido al anterior propietario, esto fíjate cómo tiene una historia detrás, y justamente pertenecía a una de las hijas que muere precisamente debido a una enfermedad y la chiquilla muere. Era la muñeca que nunca pudo estrenar. La muñeca que siempre había estado, en este caso, sujeta al deseo, ¿verdad? Que incluso se la llevaron al hospital, al Manuel Loy, que también tiene una historia detrás de él. Estamos hablando de aproximadamente década de los 80, 70, 80, es decir, nos tenemos que ir bastante atrás. Y lo que hace es que nunca pudo tener la muñeca abierta, nunca pudo, en este caso, poder haber cogido y haber jugado con ella. Esa muñeca lo que hace que va alimentándose en ese caso de todo eso, de toda esa afectividad o de toda esa negatividad. Y llega un momento en el que cuando va pasando en diferentes casas es cuando explota, cuando da su mayor o su punto más álgido, precisamente cuando entra en contacto con otro crío
que lo que hace es darle lo que no tuvo. Y a partir de ese momento es cuando se empieza a manifestar. La familia, como te comenté, bueno, pues me facilita la muñeca. La única condición, ya te digo, era que no se la remitiera nunca y que procurara no sacarla de la caja. Y bueno, simplemente, fíjate que hay muchas copias, hay muchas réplicas de esta muñeca, incluso te reproducen la caja y demás. Pero lo que diferencia esta muñeca del resto es que esta es una original. Aparte de todo ello, te puedo decir que en casa no ha ocurrido nada raro. Nada raro. Desde, simplemente, en 2 ocasiones se ha caído de donde yo la tengo, pero bueno, nuevamente vamos a atribuirlo a... La caja no está en buen estado. Exactamente, a una caída accidental y demás, y que no ha tenido, en este caso, más incidencia en torno a ello. No sé, realmente, incluso yo cuando he tenido la oportunidad de estar con esa familia que vinieron a Sevilla a visitarme, incluso ellos quisieron ver la muñeca y demás, la vieron sin problema, pero la mujer, la madre, traía una botellita de agua bendita y le echó incluso agua bendita. No sé, son historias curiosas que cuando menos te invitan a pensar que una familia no se puede inventar una historia así. Y nosotros que somos de mente científica, que ya lo hemos hablado muchas veces, José Manuel, que nos cuesta creer en este tipo de historias y en este tipo de cosas, y que le intentamos buscar siempre una explicación razonable y que tenga su cierta lógica. Sí es verdad que no ha pasado nada en tu casa, pero sí estás teniendo muchos accidentes, ¿eh? Igual te tienes que mirar lo de la muñeca, ¿eh? Lo de la doble muñeca, claro, el juego de palabras también. Bueno, sí, pero yo lo hablo muchas veces con mi amigo Luis. Cuando haces, por ejemplo, 15.000 kilómetros al año con una moto en ciudad, te expones a eso. Te expones a tener accidentes. Mentalidad científica. Es decir, no le busques 3 pies al gato, que lo normal es que tengas un accidente con la moto y hasta 2 por año. Yo lo contemplo desde ese punto de vista. No quiero pensar en otras historias raras. Historias raras la que tuvo un compañero mío, Jesús García. Tú lo conoces. Sí, lo conocemos porque aquí ha estado en más de una ocasión. Él compra una muñeca Anabel. Una muñeca Anabel a través de eBay, que le garantizaban que estaba maldita. Él, emocionado, porque me había visto la mía, y bueno, aquí el que más que menos es friki de estas cosas, ¿no? Claro. Yo, no me importa el término. Le hizo mucha ilusión, Dani, porque en su cajita venía con salpicaduras de sangre y demás. Y dijo, mira qué original, trae estas salpicaduras de sangre, ¿no? Y digo, anda, hijo. Por aquel entonces Jesús García tenía una tienda de esoterismo. De hecho, esta historia él mismo la puede ratificar. De hecho, la ha contado en varias ocasiones. Él tenía una tienda de esoterismo que pertenecía al grupo de 7 llaves. Y, bueno, evidentemente cuando te presentas con una muñeca de esa índole en casa, te dicen o la muñeca o tú. Entonces la muñeca se va directamente a la tienda. Y él recuerda que cuando llega, ya estaba todo hablado, cuando llega el mensajero y le deja la muñeca, claro, él ya sabía que se tenía que quedar allí. Y en el escaparate que tenía barajas de cartas, velas, péndulos, parafernalia típica que se venden en tiendas esotéricas, que sabes que hoy día es muy del gusto de muchas personas, ¿no? Tampoco es un sector que haya que satanizar, todo lo contrario. Bueno, pues él lo que pone es la muñeca. Él recuerda cómo le quita el envoltorio de la típica empresa de mensajería y pone la muñeca en el escaparate. El mensajero llegó casi a la 1 de la tarde, él cerraba 1:30, 2 menos cuarto, deja la muñeca en el escaparate, echa el cierre y se va a casa a comer. Bueno, cuando llega la tarde, sobre las 4:30 que la abría, pues llega, está subiendo el cierre y ve que la muñeca no está, pero estaba el hueco. Dice, qué raro, si yo la muñeca la he dejado aquí. Entra, dice, a ver si han entrado o algo. Claro. Entra en el sitio, lo primero que hace es mirar a mano derecha, que era donde estaba el hueco, para acceder al escaparate. La muñeca no estaba. Mira al mostrador y estaba allí en lo alto. Él piensa, me lo habré imaginado, habré pensado que la he puesto, pero no la he puesto. Hombre, es extraño. Sí, sí.
es extraño. Pero bueno, todo nos ha pasado este tipo de cosas. Bueno, habré ¿a quién no le ha pensado... ocurrido alguna vez que ha dejado el coche en un sitio, ha salido y ha dicho, ¿y el coche? Y a lo mejor lo ha dejado ahí hace 2 días, por circunstancias de la vida hoy lo ha dejado en otro sitio. Bueno, y al final caes en que no, ¿no? A mí me ha ocurrido con mi moto, ¿no? Bueno, él dice, bueno, no pasa nada, la dejo en el escaparate y empiezo con, él por aquel entonces hacía también velas allí y demás, eran artesanales. Bien, la muñeca no se mueve del escaparate en toda la tarde. Esto, yo sé que suena un poco raro decir la muñeca no se mueve del escaparate en toda la tarde, pero es que es así. Se va, vuelve a la mañana siguiente y cuando vuelve la muñeca no está en el escaparate. Abre de nuevo la muñeca en el mostrador. Y ya ahí Jesús García hay que decir que se empieza a preocupar, ya empieza a decir, vamos a ver, ¿qué está pasando con Anabel? Me lo llega hasta consultar, porque es el fin de semana, coincidimos los dos en la radio, fíjate lo que me pasa con la muñeca. Yo hago lo que tú me dirías o lo que yo te diría a ti. Anda, eso te lo estás imaginando. Bueno, al cabo de los 2 días, el lunes, eso fue un viernes, sábado, domingo, lunes, cuando llega el lunes, me llama por teléfono y dice, ¿tú quieres una muñeca? Y digo, ¿una muñeca? ¿Qué muñeca, Anabel? Dice, sí, que sí la quiere. ¿Pero por qué, Jesús? Porque se mueve. ¿Cómo que se mueve? ¿Que se mueve? ¿Que cambia de sitio ya sola? Digo, bueno, pues tráetela, vamos, yo me la quedo. Me la quedé en casa, estuvo casi 2 años en casa, no se movió. En casa no se movía. Y como veis, las muñecas en casa se portan bien, ¿eh? Esto es. Pero lo cierto es que Jesús García estuvo 2 años con esa muñeca que no la quería ni ver. ¿Casualidad? Permíteme que lo dude. Claro. Y te garantizo... ¿Y a día de hoy dónde está esa muñeca? A día de hoy la tiene él. A día de hoy, tras 2 años, además reitero, que esta historia se puede verificar, que está ahí el propio Jesús. Y de hecho la ha contado él públicamente, vaya. Que a día de hoy la tiene él, pero tuvo que estar 2 años fuera. Él dice que estos objetos se suelen descargar con el paso del tiempo. Como si fuese una pila. Quiero creer en eso, tiene una carga. pero también se pueden cargar. Claro. O sea, todo objeto descargable es cargable. Él ahora, por ejemplo, tiene una cría. Los niños emanan mucha de esa energía. Con lo que Anabel, fíjate cómo tenemos ese halo, ¿verdad?, de objeto casi encantado, de objeto casi maldito, ¿no? Mira, hay una historia muy curiosa, tú lo habrás escuchado, Robert, el muñeco Robert, que bueno, es un muñeco maldito de una plantación, creo que es Nueva Orleans, se los regalan a un crío, a Glenn, pero que Glenn realmente era Robert, el niño le pone al muñeco el nombre de él mismo, Robert, y ese muñeco se lo regala a una sirvienta que tenían, que creía en técnicas de vudú, en técnicas de magia negra. Hasta ahí, hombre, una historia rara, ¿no? El muñeco empieza a cobrar vida, de hecho ellos cuando se iban de su casa incluso lo veían asomarse a la ventana al muñeco, cuando en la casa ya no había nadie. Pasa el tiempo, al muñeco lo dejan olvidado en un desván, el chico crece, cuando crece un día visita el desván y se encuentra al muñeco, nuevamente lo coge, empiezan a pasarle cosas extrañas. Bueno, el típico objeto maldito. Lo curioso es que Glenn hoy día está expuesto también en una especie de museo maldito. Y tú vas a ver que detrás de Glenn hay un buen número de fotografías. Bueno, pues todas esas fotografías son de personas que le han hecho fotografías al muñeco sin pedirle permiso. Y por no pedirle permiso han tenido periodos de mala suerte. De forma que ahora lo que hay detrás de Robert son fotografías que por detrás llevan escrito perdona por haberte tomado aquella foto, te envío la misma, pum, y se la han enviado desquitándose ese maleficio. Muchas veces, fíjate como un objeto que es una copia de otro objeto puede conllevar que también tenga algo extraño, como puede ser una foto. Si bien una foto... Claro. Acuérdate lo que creían los indios americanos, que las fotos realmente lo que te hacían eran robarte el alma. Fíjate, el concepto es muy bonito. Tercer objeto que tenemos aquí. El monito de los Este patillos. monito, que tiene tela de tiempo.
hay que decirlo. Monito... Vamos, se ve que ha pasado el tiempo por él, se ve el desgaste. Se hizo muy famoso porque el monito es de antes incluso de la famosa película It, que es donde aparece, y que es un monito que además que cada vez que pasaba algo, si me he equivocado de película, me disculpáis, pero es el típico monito que cada vez que pasaba algo se ponía ¿no? A pegarle a los platillitos esto, ¿no? Este evidentemente es un muñeco que tiene muchísimo más tiempo, es incluso anterior a la película. Y bueno, un señor que ve la película, ahora sí, y se le antoja un monito de estas características. El típico fan de las películas y novelas de Stephen King. Y se le antoja un mono. El mono, bueno, pues por H o por B, cuando ha tratado de comprarlo, siendo una réplica del que aparece tanto en las novelas o el que podemos ver en internet, que es bastante más colorista y bastante más efectista, ve que realmente está cotizado. Y un día en una tienda de antigüedades se encuentra una sección de juguetes antiguos y esa sección de juguetes antiguos tiene a un mono con platillo, como él lo quería. Pregunta el precio, barato, creo que le costó, en su día fueron 30 euros, poco, no funciona, esto tiene un mecanismo por el que mueve los platillos y demás. Pero el hombre, desde que le llega el mono a su casa, empieza a tener problemas. Trata de arreglarlo, le pone pila, no funciona. Sin embargo, por la noche, el muñeco tocaba. A él le extrañaba, ¿no? Decía, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Hasta ahí, anormal, porque además no tiene pila. Pero bueno. Y hay un momento en el que el muñeco se comienza a convertir en anunciador de hechos extraños o de malas noticias. Cada vez que ellos sentían que sonaban los platillos del muñeco, pasaba algo en la casa. La primera noche que suena en ese ámbito premonitorio, pues estaban cenando y sienten que el muñeco toca los platillos. 5 minutos después lo llaman y le comentan que el hijo ha tenido un accidente de tráfico, que no estaba mal, pero estaba en el hospital en observación. Oye, casualidad, eso me socorría. La segunda vez que toca, apenas 2 semanas después, empieza a tocar los platillos. Porque lo tocaba, no una vibración. Tocaba así, como si fuera así. Pero evidentemente un movimiento más rápido, más rítmico, y le comentan que la suegra también está en el hospital por una caída por las escaleras, que la mujer estaba muy mal, vamos, tan mal que se muere. Con lo cual, vaya por Dios. Y el monito vuelve a tocar. Ya ellos dicen, oye, ha tocado 2 veces en 2 periodos en los que han pasado cosas extrañas. No le vamos a echar cuenta, eso es casualidad, nuevamente la casualidad. La tercera vez, precisamente él hay un momento en el que una noche se siente muy mal, el muñeco empieza a tocar y lo que le estaba dando realmente era una especie de amago de infarto. De hecho, el hombre está durante 3 semanas en el hospital, estaba con unas medidas de observación bastante fuertes. Nuevamente va pasando el tiempo, esto es en un periodo aproximadamente de 3-4 años, nuevamente tienen otro problema. Empieza a tocar el muñeco, un ictus en este caso al hermano del propietario. Y así va acumulando una serie de factores en los que el nexo común, pues evidentemente, ¿cuál era? El muñeco que tocaba los platillos. ¿Qué deciden hacer? Bueno, pues él se quiere informar, quiere llevarlo a una tienda de antigüedades, nuevamente a la misma tienda de antigüedades donde lo compra, y en la tienda de antigüedades le dicen simplemente que no conocen el origen del mono, que en muchas ocasiones ellos lo que hacen es que compran volúmenes de cosas. Esto es como las típicas series estas que hay de trasteros, los ¿no? Contenedores. Exactamente. Bueno, pues hay veces que hay una subasta y compran lotes en subasta, y en una de esas subastas precisamente venía el mono. No se sabe realmente qué ocurría. Yo te puedo decir que yo, salvando los accidentes así que voy teniendo, no se los achaco al mono, pero que por si acaso, en casa lo que tiene es un algodón en medio, y si toca no lo vamos a escuchar, no lo vamos a escuchar nunca tocar el platillo. Con lo cual, fíjate, otro objeto que
no sé si maldito o no, pero desde luego que cada vez que ha hecho sonar ese instrumento ha ocurrido algo extraño. José Manuel, muchísimas gracias. Compañero, gracias a ti siempre. Hoy acompañado de objetos extraños, hemos sacado a la muñeca, ahora la voy a guardar. Si notáis que pasa algo, avisadme. Ya se lo achacaremos a la muñeca. Porque igual el próximo Zona Oculta de Investigación lo hacemos aquí adentro. Pues sí, es posible. Que todo puede pasar, no, pero es un placer además haber traído como elementos, en este caso, de figuración a estos objetos, en unos casos simplemente réplica, en otros objetos malditos, y que hayamos tenido la oportunidad de charlar de esto.